Hola, ¿cómo están? Ayer hicimos una inspección planeada con una de nuestras empresas clientes y nos dimos cuenta que había exposición ocupacional de uno de los trabajadores a ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se encuentra presente en lugares como cámaras de alcantarillado, bodegas estancas de alimentos perecibles, plantas de tratamientos de residuos orgánicos, residuos hospitalarios, etc. Bueno, este tema nos trajo a la mente uno de los accidentes más importantes que ha tenido este país, que fue el accidente de la clínica San Cristóbal, donde murieron trabajadores producto de exposición a ácido sulfídrico. Bueno, como primera cosa, para aquellos que no saben qué fue lo que pasó, bueno, les explico. En la clínica San Cristóbal se contrató a una empresa subcontratista. Esta empresa subcontratista básicamente tenía que hacer la limpieza de la cámara de tratamientos de residuos orgánicos, ¿verdad? Residuos hospitalarios que tenía el recinto hospitalario. Al ingresar el primer trabajador, el compañero de trabajo se dio cuenta que el trabajador, bajando la escalerilla, ¿verdad? Cayó hacia adentro y el segundo trabajador trató de salvarlo metiéndose a la cámara y también lamentablemente falleció. Es importante señalar que la hoja de datos de seguridad de este gas establece que es un gas con mayor densidad que la del aire. Esto significa que en caso de que haya presencia del gas de ácido sulfídrico en el ambiente, siempre en un espacio cerrado, el gas de sulfídrico va a estar debajo del aire. Siempre en la parte más baja se va a ir acumulando desde abajo hacia arriba, y por lo tanto es muy difícil que salga si es que no hay una ventilación adecuada. Bien, por otra parte también tenemos que definir que de acuerdo al artículo 66 del decreto 594, la cantidad de presencia de gas máxima permisible temporal es la que define este decreto, y que son 15 partes por millón o 15 partículas por millón. Por lo tanto, estamos hablando de que eso es lo máximo a lo que podría un trabajador de este tipo de trabajo estar expuesto. Bien, establezcamos entonces cuáles son las medidas de seguridad que yo tengo que implementar para un trabajador que va a ingresar a espacios confinados y que existe el riesgo o la probabilidad, ¿verdad?, de que en ese lugar haya presencia del contaminante de gases de ácido sulfídrico. Como primera cosa, tengo que tener en consideración que tengo que tener una base técnica preventiva que establezca, ¿verdad?, que se tienen que hacer permisos de trabajo cada vez que un trabajador vaya a hacer ingreso a este tipo de espacios confinados. Es decir, esta base técnica tiene que definir y enlistar, ¿verdad?, todas las actividades con alta criticidad, y que de seguro esta va a ser una de esas actividades, y obviamente que se ejecute cada vez que vaya a hacer un trabajador ingreso a espacios confinados, se tiene que hacer un permiso de trabajo. Bien, esto significa obviamente que se tiene que ejecutar, ¿verdad?, esta lista de chequeo, que básicamente es el permiso de trabajo, en donde se establecen, ¿verdad?, todas las medidas de seguridad, los elementos de protección personal a utilizar para esta labor en específico, cuáles van a ser los implementos de protección colectiva, cuáles van a ser los implementos de emergencia que tienen que estar presentes en el área, quién va a ser el supervisor a cargo. Es decir, el permiso de trabajo es básicamente una ayuda de memoria, ¿verdad?, que tiene que ser chequeada por el ejecutante de la labor y aprobada por el ejecutivo máximo a nivel jerárquico de esta labor en particular. Como parte del permiso de trabajo, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que hacer una medición de gases. Es decir, yo no puedo determinar la presencia o la ausencia de un gas sin aparatitos como este. Este medidor multigases mide 4 lecturas. Mide ácido sulfídrico, mide oxígeno, mide monóxido de carbono y mide porcentaje de lead. Es el rango de explosividad, Lower Explosive Limit, es decir, el límite inferior de explosividad. Hay que tener en cuenta que cada vez que un trabajador vaya a ingresar a un espacio confinado donde hay riesgo, ¿verdad?, de la presencia de ácido sulfídrico, obviamente que las mediciones las tiene que hacer una persona con los elementos de protección personal adecuados para esa labor. No puede ingresar al espacio confinado, es decir, tiene que meter este aparatito dentro del espacio confinado, y tiene que saber cuáles son los límites permisibles temporales
cuáles son los límites permisibles ponderados, y también tener en consideración que una persona que va a ingresar, ¿verdad?, a un espacio confinado tiene que estar con la presencia, ¿verdad?, de gases, es decir, con la lectura de este aparato en 0. Si bien es cierto, nosotros ya definimos, ¿verdad?, que el límite permisible temporal va a ser de 15 partes por millón, yo lo que debería hacer es básicamente ventilar ese espacio confinado hasta que este aparatito me dé la lectura en 0. Es importante aclarar que en aquellos lugares donde ingresan rescatistas con presencia de agentes industriales, ¿verdad?, es decir, que este aparatito indica que hay presencia de agentes industriales, en ese caso bomberos, ¿verdad?, o los equipos de rescate utilizan equipos autónomos con presión positiva que le suministran aire a la persona que ingresa, y que es muy distinto a el elemento de protección personal. En este caso, el elemento de protección personal va a filtrar cierta cantidad, pero se va a saturar muy rápido si es que la cantidad de partículas por millón está presente en el ambiente, es decir, podrían eventualmente generarse un poco del contaminante y el elemento de protección personal lo va a filtrar. Sin perjuicio de eso, yo cada vez que ingrese a una persona a un espacio confinado con este riesgo, tengo que estar con el aparato en 0. Con respecto a la mascarilla, tiene que ser para gases y vapores, tiene que ser específica para el ácido sulfídrico y tiene que estar certificada conforme lo establece el decreto supremo número 18, ¿verdad?, que está inserto en el decreto 594. Así también se tienen que cumplir todos los parámetros de seguridad establecidos en la guía técnica del Instituto de Salud Pública para respiradores. Esta guía técnica establece, entre otras cosas, cuáles son las pruebas de sellado con presión positiva y negativa, establece que se tienen que tener listas de chequeo para la mascarilla o el respirador propiamente tal. Básicamente también establece que además de esta lista de chequeos se les tiene que hacer capacitación a los trabajadores, se les tienen que hacer exámenes ocupacionales, en este caso para el ingreso a espacios confinados. La guía técnica del ISP también establece cómo se tienen que identificar los respiradores, qué tipo de respiradores sirven para un riesgo específico, que para este caso es exposición a gases de ácido sulfídrico, etc. Por lo tanto, se tiene que hacer una correcta adquisición del elemento de protección personal. Por último, tenemos que tener en claro que todas las medidas de seguridad que nosotros apliquemos pueden fallar. Es importante señalar, y como siempre lo digo, que la seguridad se trata de mantener los riesgos bajo niveles aceptables, pero en ningún caso de eliminarlos. Por lo tanto, algo puede fallar. En este caso, se tiene que tener un plan de rescate, ¿verdad?, en caso que el trabajador pudiera tener alguna afección médica, algún nivel de intoxicación, alguna asfixia, etc. Cuando nos referimos a medios materiales dentro de la planificación de emergencia, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, al trípode de rescate, a la camilla de rescate, a los arneses, a las poleas, etc. Es decir, todos los implementos que van a permitir, ¿verdad?, que se pueda sacar a una persona del lugar donde está el espacio confinado. Cuando nos referimos a los medios humanos, estamos hablando, entre otras cosas, a personal que esté en la empresa, que esté dedicado, ¿verdad?, a la supervisión directa. Cuando nosotros hablamos de que estamos con una actividad crítica, tiene que necesariamente haber un centinela, un punto fijo o un supervisor que esté durante toda la maniobra, ¿verdad?, de trabajo. Por otro lado, se tienen que tener también los medios logísticos. Cuando nosotros hablamos de medios logísticos, estamos hablando principalmente de tener los teléfonos de emergencia, de saber la cascada de emergencia, es decir, cuáles son los pasos cronológicos a seguir en caso que el trabajador tenga algún problema de emergencia, y que estén difundidas todas las planificaciones relacionadas con los aspectos logísticos. Y por último, todo el personal que va a estar involucrado en la tarea tiene que tener conocimientos de la planificación de emergencia. Bien, espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, te pido que lo compartas en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de gente. Si te gustó, también dale una manito arriba, un like, y bueno, nos vemos en la próxima.